¿Fue el diluvio universal? Definición de universal. Con origen en el latín universalis, la palabra universal se enmarca en aquello que pertenece o guarda relación con la creación entera conocida y la desconocida. El universo comprende la materia, la energía, el espacio y tiempo, es decir, todo lo que existe y que forma parte del inconmensurable cosmón. El universo conocido contiene galaxias, cúmulos de galaxias y estructuras de mayor tamaño llamadas supercúmulos, además de materia intergaláctica, y los cuerpos celestes o los planetas y sus satélites, los cometas y meteoroides, las estrellas y la materia interestelar, los sistemas de materia oscura, los gases y muchos etcéteras. Definición de diluvio. El latín es donde se encuentra el origen etimológico del término diluvio. La palabra diluvium procede del verbo diluviare, que es desbordamiento o inundación. Las mayorías que se han enterado del tal diluvio sin usar la lógica o un estudio medio o elemental de geografía o de orografía del planeta Tierra, e incluso espacial, aceptan ese relato bíblico con la presentación de diluvio universal, sin atenerse a reflexionar si ese acontecimiento se dio en el inconmensurable universo. No tiene exposición objetiva, ni obvia, ni probable, que todo un suceso como ese, que relata esa parte del libro llamado del griego la Biblia, haya acontecido en toda la creación, que llamamos universo. ¿Por qué entonces es presentado como universal si ni siquiera fue global? Aparte de la imposibilidad de que ese diluvio haya sucedido en toda la inconmensurable creación, tenemos que también es aceptado como suceso acaecido en todo el planeta Tierra. Los literalistas, desde luego, no explican que si se trató de un diluvio que supuestamente afectó a todo el universo, o en su defecto, si solo cubrió a todo el planeta. ¿Cómo pudieron caber millones de animales en un supuesto barco de madera como medidas que obviamente limitaron? Tanto el desprevenido lector como el intelectual, el historiador y el teólogo, así como el erudito acerca de ese suceso, ni siquiera cuestionan cómo llegaron a cubrir esas aguas, que hipotéticamente emanaron de las entrañas de este planeta a toda esta morada, y además cómo digerir que esas aguas hayan desbordado al globo terráqueo para seguidamente inundar, por 40 días, a todo el infinito universo, cubriendo entonces, en su embate a la luna, al sol, a las galaxias y a todo cuanto existe en la insondable creación. De verdad, ese diluvio de aguas fue universal, cuando ni siquiera fue global. Siguiendo los datos entregados acerca de ese relato diluviano, nos convendría analizar la información que aporta, resaltándonos que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y que hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Génesis 7, 11 a 12. De la narración interpretan, sin mediar una reflexión conveniente sustentada en estudios obvios, que tuvo lugar un diluvio que habría provocado la subida de esas aguas por encima de todos los más altos montes del planeta. Si esas torrenciales lluvias, durante 40 días, cayeron sobre la superficie del planeta, ¿subió acaso el nivel del mar al punto que inundó a todo el planeta? Una interpretación así indicaría que esas aguas en algún lugar de este planeta iniciaron su precipitación, o que ésta se dio alrededor de la Tierra a la misma vez, y por consiguiente inundaron toda depresión a la vez que fueron elevando los océanos hasta superar el normal nivel del mar, que luego cubrió a todo el planeta, elevándose por encima de los 8.844 metros, que es la altura del monte Everest, considerado como el más alto de la Tierra. De esa interpretación surge una primera inquietud: ¿de dónde emanó toda esa agua? De las entrañas de la Tierra. Responderán temerariamente los que ni se imaginan cómo es la estructura de las entrañas de este planeta.
Desde luego que no se espera esa respuesta de quienes más o menos conocen del tema estructural del globo. Y máxime si este siglo XXI entrega tecnologías que facilitan conocer mejor a esta morada, incluso su peso y cuerpo, entre otras cosas. Lo obvio, para no formar parte de los ingenuos e indoctos, es calcular la cantidad de agua necesaria para que se produzca o suceda tal inundación que supere a los montes más altos de este planeta. En este siglo XXI es posible, conociendo lo pertinente a este planeta, hacer un ejercicio muy sencillo, con base en el volumen de la Tierra y teniéndose en cuenta el volumen que ocuparía la misma, si su capacidad líquida alcanzara los 8.844 metros sobre el nivel del mar y restando ambas. El radio medio de la Tierra es de 6.371 kilómetros, mientras que el radio que tendría una esfera cuya superficie alcanzara la cima del Everest sería de 6.371 kilómetros, más 8.840, y 4 metros, es decir, 6.387 kilómetros. Esto, en kilómetros cúbicos, quiere decir 4.400 millones de kilómetros cúbicos de agua. Esto supone más de 3 veces el agua que contiene todo el planeta, contando océanos, casquetes polares, lagos, acuíferos, ríos, etc., aparte del agua que tuvo que evaporarse para emplearse como lluvia que cayera en todo el globo entero. La siguiente pregunta, obviamente, es: ¿de dónde salieron 4.400 millones de kilómetros cúbicos de agua, contando que todo el agua del planeta representa tan solo 1.340 millones? El tercer punto, espinoso por cierto, es que, según el Génesis, estuvo diluviando durante 40 días, es decir, 960 horas, o, lo que es lo mismo, 3.456.000 segundos. Esto supone que, durante 40 días, cayeron sobre la Tierra algo más de 1.273 kilómetros cúbicos de agua por segundo. El planeta Tierra tiene una superficie de 510.100.000 kilómetros cuadrados. Quiere decir que durante 40 días seguidos estuvieron cayendo unos 2.5 litros por segundo y metro cuadrado. Como dato comparativo, el mayor valor registrado históricamente es de 286 milímetros por hora, durante 1 minuto de duración. Esa precipitación continuada no produce una inundación tranquila, como al rellenar lentamente el agua de un estanque, sino un fenómeno torrencial que, especialmente en tierra, va ligado a inmensos desplazamientos de agua y miles de toneladas de materiales arrastrados. De hecho, una lluvia torrencial se denomina así a partir de los 60 milímetros por hora, y estamos hablando de 9.000 milímetros por hora. El agua no podría simplemente subir lentamente, sino que arrasaría las tierras emergidas en enormes avenidas, ríos, torbellinos y corrientes nada pacíficas. La pregunta en esta parte es: ¿cómo pudo un arca, porque no fue un navío primitivo de madera, diseñada únicamente para flotar, y no para navegar, mantenerse en un infierno de avalanchas y fuertes corrientes de agua? Con base en que las aguas decrecieron gradualmente de sobre la tierra, y que se retiraron las aguas al cabo de 150 días, Génesis 8:3. Tenemos que, tras 150 días de inundación, simplemente los 4.400 millones de kilómetros cúbicos de agua se retiraron, donde se metió casi que de repente todo ese volumen de esas aguas. Las entrañas de la Tierra tuvieron que absorberlas primero, ¿y dónde las guardaría? ¿O salió ese volumen de la Tierra para inundar al inconmensurable universo? La simple idea de que se evaporara es impensable, dado que saturaría la atmósfera al 100% de humedad solamente una fracción de la misma, haciendo imposible la respiración y la evaporación del resto. Ello se traduce en que habrían asfixiado a Noé, su mujer, sus hijos y las mujeres de sus hijos, y obviamente los animales que estaban en ese arca. La simple descripción del diluvio, sin entrar de momento en otros detalles, es inexplicable, hasta que, al menos, no se justifiquen las siguientes incógnitas. ¿De dónde salieron los 4.400 millones de kilómetros cúbicos de agua?
¿Regresaron a donde emanaron? ¿Dónde fue a parar todo ese agua tras el diluvio? ¿Cómo pudieron provocar una inundación tranquila a un ritmo de 90.000 litros a la hora durante 40 días y en toda la superficie del planeta, de tal forma que permitiera la flotabilidad de una barcaza inmanejable? La última inquietud, se nos informa que 3 fuentes surgieron en ese escenario. 1. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. 2. Las cataratas de los cielos fueron abiertas. 3. Que hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿De cuál grande abismo hace referencia ese relato y dónde está ese gran abismo? ¿De cuáles cataratas de los cielos hace mención esa información que fueron abiertas? Aceptemos que por efecto de la evaporación hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. La Biblia entrega que los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y que estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Génesis 9, 18 a 19. Obviamente se incluyen a sus mujeres. No dice que de ellos fue llena toda la tierra, como si no hubiesen existido civilizaciones que no fueron afectadas por ese tal diluvio. Hay que resumen que de la familia de Noé surgió nuevamente la humanidad, o en otras palabras, que los humanos de piel negra, mestiza, blanca y amarilla, y sus innumerables etnias, surgieron de esos 8 que se salvaron de tamaña experiencia. Y una pregunta final. ¿Salieron de ese arca todos los animales que han existido en este planeta, teniendo en cuenta las innumerables especies que han sido extinguidas y los que aún existen?